Sean bienvenidos, muy bienvenidas a este nuevo Hola, capítulo de este podcast. Bienvenida Natalia, ¿cómo te encuentras? muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Hace un par de años que ya, cierto, no nos veíamos para la gente que aquí nos van a escuchar, que sabemos que nos van a Es escuchar, verdad, pacientes, familias, es verdad. profesionales. Donde tú diste tu Sí. testimonio de recuperación del TOC y ahora queremos, ¿cierto?, escuchar lo mismo. Cabe aclarar que yo no he sido tu terapeuta, sino que No, ha sido un no, pues yo equipo, estoy en Argentina. Yo estoy en Argentina, sí. Sí, sí, ha sí, sido sí, un sí, equipo sí, de sí. Argentina y que contamos nosotros, ¿cierto?, con la autorización de quien es tu médico psiquiatra y también Por tenemos la supuesto. autorización de tu psicólogo para que puedas hacer Mi psicólogo. Sí, la es verdad. divulgación. Sí, 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 sí. Sí, tenemos la autorización de ambos, sí. Sí, eso es verdad. Sí, Muy bien. sí. Natalia, ¿tú te encuentras en qué parte de Argentina? Yo estoy en Buenos Aires, en Capital Federal. Ya, ok. Y de profesión tú eres médica, recuerdo, ¿no? Yo soy odontóloga especialista en ortodoncia. Bien. ¿Hace cuántos años que estás en esa área? Yo me recibí de odontóloga en 2001 y de ortodoncista en 2009. Son dos carreras, 5 años cada Ya, una. Así que ok. Muy en bien, la muy Universidad bien. de Buenos Aires, en la Universidad de la famosa Universidad de Buenos Aires de acá de Argentina. Perfecto. ¿Y eres casada? Tu marido se llama como yo, me acuerdo. Sí, Martín. Sí, Tiene el mismo nombre, porque la sí, vez... ¿no? ¿Sí? Sí, 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 nos casamos en 2010, así que, y empezamos a salir en 2004, ahora serían 21 años, un montón. Harto tiempo, harto tiempo. Paciencia de ida y de vuelta, me imagino, porque ahora las relaciones, ¿cierto?, De que se los dos terminan lados. rápido y ya no Sí, sí, terminan. sí, sí, sí. Sí, nosotros empezamos a salir en 2004, estuvimos 6 años de novio, nos casamos en 2010, así que en abril de este año, el 10 de abril, cumplimos 15 años de casados y bueno, 21 de como pareja, digo. Así que sí, contentos. Bien. Ustedes hijos no tienen, ¿no? Sí, no me acuerdo de esa parte. No, 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 no. Hijos no tenemos nosotros. No. Ya. Bien, 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 bien. Bueno, el día de hoy queremos, ¿cierto?, dedicar este capítulo del podcast que faltaba aquí, un testimonio de recuperación de pacientes, tratamiento. Y bueno, ahí libremente me gustaría, Natalia, que nos contaras un poquito cómo es tener TOC, cómo se vive, qué pasa con el tema de las familias. Yo me acuerdo hace varios años atrás que escuché también tu testimonio y que hablábamos abiertamente de eso, ¿no? De que es verdad que necesitamos que las familias empaticen, es verdad que necesitamos que las familias entiendan a una persona con TOC, pero también a veces, ¿quién entiende a veces las familias? Porque para ellos también es complejo, ¿no? El tema Por de vivir con el supuesto. con TOC tampoco no es fácil, no es sencillo ni de ida ni de vuelta, ¿verdad? No, no, para nada. Y digamos, en mi familia, mi papá como que, digamos, cuando yo empecé a hacer terapia, que yo empecé con psicoanálisis a los 7 años, pues yo tengo TOC desde, sí, desde los 7 años y mi mamá vio conductas muy raras y ya desde esa época me empezó a mandar a un psicoanalista. Y mi papá como que no decía nada, como ni sí Mm, ni no, o sea, yo llegaba, mi hermano por ahí ni sabía, o sea, era algo entre mi mamá y yo, nada más. Y yo llegaba y como te fue bien, le decía, porque no sabía qué explicarle, y mi mamá tampoco estaba muy empapada del tema, digamos. Entonces yo es como que hablaba con mi psicoanalista y no podía hablar con nadie más en el mundo, porque era con la única persona, pero yo no sabía lo que tenía. Él me dijo el diagnóstico más tarde. Yo le contaba, mira, me pasa así, 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 y la primera sintomatología que yo tuve fue que empecé a tener problemas para dormir de noche, lloraba mucho, no me quería mm, dormir, lloraba mucho para irme a dormir, tenía mucho miedo, me pusieron una lucecita en la pared, mi mamá, y hasta mi mamá en un momento venía a dormir conmigo en una camita de abajo que se sacaba de abajo, me empezó a hacer compañía, pero se dio cuenta que había algo que no estaba bien. Entonces, bueno, ellos tenían unos vecinos, un psicoanalista muy profesional de mm. muchos años, de mucha confianza, entonces dijo, bueno, a ver, que haga una consulta.
Y me hicieron hacer dibujitos, cositas, qué sé yo. Yo a los 7 años no me acuerdo mucho de esa terapia. Pero, y ahí no me dijeron tenés TOC. Yo iba, charlaba con él y todo, y después como que me calmé. Pero lo próximo que recuerdo es que a los 11 años es como que volvió a brotar, pero de otra Mm, manera. Era como que había, yo sentía que había una voz que me decía, tenés que revisar acá, tenés que revisar allá y tenés que revisar acá. Entonces ponele, tenés que revisar antes de irte a dormir, tenés que revisar atrás de la silla. Era como una, yo no escuchaba ninguna voz, pero sentía un comando de que tenía que revisar atrás de la silla. mm, Entonces yo iba a revisar atrás de la silla. A la otra noche era atrás de la silla y abajo del escritorio. A la otra noche era arriba y se iba, todos los días se iba agregando un lugar. Entonces, llegó un momento en que había 20 lugares para revisar, ponele abajo, atrás y todos en ese orden, atrás de la silla, abajo de la mesa, atrás de la cama, no sé, pero ¿qué buscaba? Nada. No buscaba nada porque no era que buscaba un arito, o no, tenía que revisar y revisar con qué fin lo tenía que hacer, pues si no, no me podía ir a dormir. Entonces se iban agregando lugares, se iban agregando lugares, llegó un momento que eran un montón de lugares y ahí es como que yo no me acuerdo si desde los 7 hasta los 11 hice todo continuo, creo que la había interrumpido esa terapia porque volví a dormir bien, creo que después me agarró de vuelta con esto, que me agarró de otra forma, ya a los 11 años, entonces volví a ir al psicoanalista. Creo que no fue todo seguido, creo que hubo un corte porque yo ya me sentía mejor y después volví a ir por esto, ¿no? Entonces yo le decía, no, mirá, que reviso 11 lugares, y yo me acuerdo que la abracé fuerte a mi mamá, llorando, y le dije, mamá, no quiero que me encierren, porque yo tenía, andás a ver de dónde, el concepto de que me iban a encerrar y a separar de mi familia, por lo que yo tenía, ¿no? O sea, no sé qué había visto en la tele o no sé de dónde había sacado eso, pero la abracé fuerte a mi mamá y le dije, mamá, no quiero que me encierren, pues yo pensé que me iban a llevar a un lugar, me iban a encerrar mm, y me iban a dejar ahí, por lo que me estaba pasando. Entonces ella me dijo, no, hija, yo no voy a dejar nunca que te encierren. Bueno, entonces volví con el psicoanalista y ahí a mis 11 años me dijo, bueno, vos tenés trastorno obsesivo compulsivo, vamos a darte una medicación. Me dieron una medicación que me sacó todas ronchas en el paladar y no la pude seguir tomando porque no sé qué medicación era, me traía muchos efectos adversos, no la pude seguir tomando. Entonces solo estábamos con el psicoanálisis. Después hubo como, por ahí mejoré, hubo como un bache, porque no es que fui todo seguido, y después volví a ir alrededor de los 19, 20 años, ya había terminado el secundario, eh, y ahí fue más fuerte. O sea, la sintomatología según las edades, a los 7 era mucha ansiedad para dormirme, que yo sentía que en la espalda había un monstruo y me daba vuelta y estaba del otro lado, que era miedo. Miedo, y la lucecita me calmaba, pero no del todo. Después a los 11 era revisar lugares, pero ya a los 20 ya eso se había intensificado y era como que mi mamá iba al living y me veía mirando abajo de la mesa y me decía, Nati, ¿estás revisando de vuelta? No, no, mm. no, 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 no. Que bueno, las personas con TOC ocultan sus síntomas. Y Nati, Exacto. estás revisando de vuelta, pero ella me lo preguntaba bien, como diciendo, ¿querés que volvamos a hablar con Arnoldo? No, 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 mamá, estoy bien, pero volví a ir a lo de, el Ujú, doctor se ujú, llamaba Arnoldo. Y a los 20 la sintomatología era casi lo mismo, revisar lugares, era como que ya iba más para el chequeo, ¿no? Y después hice la facultad lo más normal, yo me recibí a los 23 años, hice la carrera de odontología en 5 años, perfecto, tenía notas excelentes, no tuve problema con eso. Y después, incluso a los 25 lo conocí a Martín, tenía una vida re normal. Y después, mi mejor amiga se enfermó de cáncer a sus 27 años. Y ahí es como que, o sea, eventos estresantes. Y ella estuvo 3 años hospitalizada, que iba a venir a la casa en lucha, todo, nosotras acompañándola. Por ahí salíamos con amigos y ella se desmayaba. Bueno,
cuando ella falleció a sus 30 años, que era mi mejor amiga de toda la vida, ahí hice de vuelta. Es como que yo me lo acuerdo como que no fue algo lineal, había momentos en que ni me acordaba lo que era Mm. y eso fue a los 30, lo de mi amiga. Y así con otros eventos estresantes. Después en 2017 me diagnosticaron cáncer a mí, cáncer de Yo tiroides. recuerdo esa Yo parte. estoy Mm. operada de cáncer de tiroides. Y Mm. ahí de vuelta para Otro estresor abajo, más que pero inyecta el top. claro, Ajá. claro. Pero digamos, la última terapia que recibí fue la de psicoanálisis a los 20, pero Mm. después no hice más nada, porque es como que esa terapia yo salía muy angustiada, muy amargada, no quise hacer más nada. O sea, Arnoldo me llamaba, vamos a hablar, no, no quise hacer más nada. Y desde los 20 hasta los 41 años no hice nada. Terapia ni medicación estaba totalmente negada. Pero en 2017 me operaron de cáncer, tuve 3 dosis de yodo radioactivo, fue bastante estresante ir al médico cada 2 meses, yo tuve metástasis, cuando me operaron me quedó un restito de cáncer, o sea, después volví a tener nódulos al lado de la tráquea y de la... O sea, fue bastante jorobado, no fue una recuperación así de un día para el otro. Después empezaron a dar bien los análisis, pero todo ese evento estresante ahí recrudeció, pero creo que fue el peor momento. Y me la banqué me operaron en noviembre de 2017. Me la banqué 2018, me la banqué 2019 y ya para diciembre de 2019 ya era un desastre, pero un desastre incontrolable, como nunca había sido los años anteriores. Yo recuerdo, lo peor que recuerdo es una mañana que no me podía atar los cordones de las zapatillas. O sea, no podía. Quería Mm. empezar mi día, tenía que ir a trabajar y no me salía, no me acordaba cómo atarme los cordones de las zapatillas del estresazo que tenía. Entonces, bueno, mi mamá me vio más o menos, mi marido también me había visto más o menos, y los dos me dijeron, bueno, Nati, ¿por qué no pedís ayuda? No, 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 yo estoy bien, no quería volver al psicoanálisis, no quería volver, había tenido una mala experiencia. Y recuerdo que dije, un día fui a la clínica de dentista para un control ginecológico y dije, acá hay una psiquiatra, me voy a pedir un turnito. Me lo pedí así como para una consulta, ¿no? Y la psiquiatra me hizo la consulta, todo, lloré de todo, y me dijo, bueno, pero vas a tener que hacer terapia. Le digo, acá en la clínica hacen terapia, no, vas a tener que conseguir un terapeuta. Viste, y todo era, pero con un desgano, pero Mm. no tenía ni 5 de ganas de hacer nada. Bueno, entonces ahí lo conocí a Daniel Steinberg, mi actual psicoterapeuta. Yo empecé con 41 años, ahora tengo 46. Estoy hace 5 años en terapia, pero por trastorno obsesivo compulsivo y trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, bueno, empecé con él y ya desde el principio fue como un alivio tremendo, nada que ver con lo otro, Mm. porque con Daniel hacemos trabajo de terapia cognitivo-conductual, TCC, y fue un alivio. O sea, nada que ver con lo que era el psicoanálisis. Y ahí sí, él me derivó, bueno, yo tuve 3 psiquiatras. La primera me medicó mal, yo empecé a tener dolor de cabeza, me moría de sueño, no daba pie con bola, o sea, no podía con mi vida, estaba todo el tiempo con sueño, al mediodía bostezaba, quería dormir, qué sé yo. Bueno, cuando me subió la dosis, me agarró tipo como gripe, como un estado gripal, me dolía la cabeza, me dolía el paladar, ella me mandó a la guardia, le digo, no, mira, coincide con la medicación. Entonces Daniel me dijo, ¿por qué no probamos con un psiquiatra que yo conozco que es especialista en todo? Entonces yo lo que hice es cambiar por otro psiquiatra de mi cobertura, tampoco. Y con Ricardo Pérez Rivera, mi actual psiquiatra, dio en la tecla, pero así, tic, el primer día. Y aparte, cuando yo hablaba con él, dije, este tipo sabe O Mm. sea, lo otro era ir, te medicaban y cómo fue tu día, pero Ricardo sabía de qué estaba hablando y con quién estaba hablando. Entonces dije, acá estoy en buenas manos y la medicación la sigo tomando y lo estoy viendo cada vez más espaciado a Ricardo. Pero bueno, él me subió una medicación, todavía estoy en la cima. Él después lo va a bajar hasta la dosis terapéutica, pero yo todavía
bajé a la dosis terapéutica, Mm. estoy arriba, porque de una lista de 85 ítems o pulsiones que yo tenía, ahora tendré dos, tres, pero Bien, Ricardo quiere que llegara a un cero, eso. eh, por- porque él dice, yo confío en que lo podemos hacer, aunque sea más tiempo, entonces todavía no llegué a esa etapa de bajar la medicación. Y bueno, en eso estamos, y trabajando con terapia cognitivo-conductual, y la verdad, muy aliviada, muy feliz. Es como que la sensación es recuperé mi vida. Yo ahora hago Exactamente. patín artístico, te conté que hago patín Sí, artístico. sí, 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 sí lo sé. Desde el año pasado saqué mi registro de conducir en diciembre, o sea, manejo Bien. hace 6 meses chocha y contando los días para poder ir por autopista. En el laburo me empezó a ir muy bien en mi trabajo cuando comencé con la terapia porque era muy engorroso Mm. estar atendiendo un paciente y estar pensando si se pisaba el cable, si, o sea, yo estaba pensando en un montón de cosas y ahora puedo concentrarme en mi trabajo, así que contento, Qué bueno, aliviado. me alegro un montón. Te agradezco otra vez porque estés aquí hoy, porque tu experiencia, tu testimonio es muy valioso, es igual de parecido, debe tener algunas diferencias, obvio, de muchas personas que viven este mismo problema de los problemas obsesivos, de que el curso puede ser pediátrico también, como en tu caso, muy chiquitita, nadie sabe nada, Sí, nada desde más lo los 7. entiende. ¿Por qué verifica mi hija? ¿O por qué mi hijo busca cosas? ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se enoja, no? Un criterio bueno para identificar en niños que tienen toque es el enojo, a veces. Las rabietas, el enojo, toman distancia, ¿no? Yo no tenía rabietas, yo Ya. no. No, las rabietas me agarraron más de grande, cuando me querían mandar al psicólogo a los Ah, 41 años, pero antes yo solo tenía miedo, ansiedad y como mucha angustia, lloraba, no mm, tenía rabietas de chiquita. La rabieta me agarró de grande cuando dije, no, pará, esa etapa ya la superé, yo no voy a volver al psicólogo, no, ahí no voy a volver y porque me acordaba lo que había sido lo otro y no tenía buenos recuerdos y mm, ahí tuve la rabieta grande de que no, pará, yo estoy bien, pues no se meten en su vida, o sea, está totalmente negada. Y las primeras sesiones que fui con Daniel, de hecho, ni me peiné, fui vestida así nomás, no tenía cero, o sea, lo que lo mm, remó Daniel para que yo pueda enganchar en el tratamiento fue terrible, pero no tardó mucho en tiempo. mm. Digamos, enseguida me enganché porque encontré otra cosa de lo que yo estaba acostumbrada. Yo Y me venías de angustiaba mucho psicoanálisis, en. además. En tu caso, que a veces pasa eso bastante, de que no sirve, no es útil para trabajar problemas obsesivos. Después Mm, hablando con varios profesionales me dijeron que al contrario, buscarle la raíz, o sea, buscarle el porqué al toque es lo peor que le podés hacer. Y yo sentía que no me hacía bien ese trabajo, por eso no quería volver. Así que bueno. Y aparte decía, el psicólogo, ¿para qué me va a decir? ¿Viste? Bueno, a toda la gente que piensa eso, le puedo decir mm, que yo me llevé una sorpresa, o sea, vayan una vez mm, vayan, mm. y se van a dar cuenta que no es nada que ver con lo que están pensando, porque las personas con TOC tardan mucho en buscar ayuda. Sí, Somos 14, 17 años o volteros, más. escondemos los síntomas, porque Exacto. da Mm, vergüenza. es Entonces, verdad. yo tengo mi marido y la familia de mi marido no sabía esto. Entonces, cuando yo dije, tengo que empezar terapia, digo, Martín sí sabía, pero yo le tengo que. Y yo digo, y a ver si la familia de mi marido no lo acepta Mm, y dicen que no sé, que no puedo seguir casada con él, o sea, el miedo al rechazo, mm, el miedo a ser juzgado, la vergüenza, todo, todo, todo. Es muy difícil, todo es difícil y cuanto más grande es peor porque tomas más conciencia. Empezar terapia es mm. una valentía tremenda y cada sesión que voy es una valentía tremenda. Yo le digo a Daniel, yo cuando voy caminando para verlo a él, no es fácil estar ahí sentado porque te tenés que enfrentar con cosas, no es fácil, pero es un lindo ejercicio. Es como ir a patines, o sea, una vez que empezás con el ejercicio, lo tomás como una Un rutina. Lo entrenamiento. tengo que hacer. Exacto, Mm, pero no es algo que vos decís buenísimo, cuesta y hay veces que cuesta más que otras, pero bueno, Daniel hace chistes, todo, charla, es muy ameno, la verdad las sesiones con los dos, con Ricardo también, y son muy amorosos los dos, la verdad mm. que eso ayuda mucho el profesional que tenés enfrente. Es verdad, es verdad. Sentirte contenido cogido, no con tanta crítica
o castigos, ¿verdad? Claro, en el psicoanálisis, claro, en el psicoanálisis era como que estaba el psicoanalista y vos eras como medio una hormiguita que caminaba por ahí por el consultorio. Y cuando yo hablaba con el psicoanalista, él no me miraba, él anotaba. Estaba más ocupado en que le quede bien el relato A veces ni me miraba, a veces no me hablaba y a veces cada tanto me preguntaba algo. Era como si estaba hablando sola. Y en cambio, esto no es nada que ver. Esto es, me explicó mi psicólogo desde el principio, es una alianza psicoterapéutica, como que tiene que haber un equipo trabajando. Para Nosotros hacer tres somos un match. equipo. De hecho, mi psicólogo, Mm, claro, mi psicólogo habla con mi psiquiatra cada vez que yo voy al psiquiatra, hablan entre exactamente. ellos. O sea, Mm. y es una forma distinta de trabajo y muy linda. Estoy muy cómoda con todo esto. Sí, de todas maneras, hacer equipos buenos, ¿no? De duplas de TOC, porque eso es muy importante lo que tú dijiste. Entre médicos psiquiatras o médicos generales también. Aquí en Chile vivimos esa realidad porque como cobran un poquito más barato, no son tan caros y saben de TOC que se especializan. No sé cómo será allá en Argentina, pero aquí en Chile sí están autorizados para trabajar TOC. Hay que tener esa comunicación, ese diálogo común de terapias basadas en evidencia, que pueden ser, tú tuviste cognitivo-conductual, puede ser una terapia de conducta o los contextuales como aceptación y compromiso, que trabajen con exposición y prevención de respuesta, que no es sencillo, ¿no? Hacer la EPR Claro. es algo difícil, es algo Sí, complejo. en mi caso fue poca la exposición que hice en el consultorio con Daniel, muy poca. Fueron, Mm, al principio era, él me hizo anotar una lista de cosas, él me dijo, ponele el título que quieras, cosas que no puedo evitar. Bueno, él me dejaba diseñar mucho, él no me daba una cosa rígida para que yo, una planilla hecha para que yo rellene. Me decía, bueno, vamos a hacer una lista, ok. ¿Cómo le querés poner a la lista? Cosas que no puedo evitar hacer. Ponelo. Bien. ¿Y cómo la querés hacer la lista? Bueno, uno, colgar la campera, que la colgaba 5 veces. Dos, qué sé yo, eh, cuando me vestía me ponía y me sacaba la media 10 veces. Tres, y así iba enumerando y llegué a una lista de 85 mm, más cosas de verificación de que. Entonces, eh, yo tenía que anotar cuántas veces lo hacía con numerito y todo, o sea, llevó un registro eso. Y ese feedback del registro y de ver el registro no es lo mismo que tenerlo así en el aire, porque cuando ves el registro decís, upa. Y yo le decía a Daniel, Daniel, yo esto no, o sea, había puntos de los 85, y yo le decía, mira, Daniel, yo con esto no voy a poder. O sea, te digo la verdad, no voy a poder. Me decía, vamos a ver, vamos a ir viendo, si no funciona esto, hacemos lo otro. No, 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 pero esto no voy a poder, y esto no voy a poder. Y le decía, no voy a poder. Y no hubo nada con lo que no pude. Ninguno de los 85 ítems pude con todos, pero estoy hablando de una terapia no de una semana, o sea, estoy hablando de 5 años, de que aparte mejoras y después las recidivas, porque a mí me gustó estar en terapia cuando hay recidivas también, porque vos por ahí mejorás un montón, qué sé yo, te pasa algún evento mm, estresante en tu vida, mm, ¿sí? Y por ahí volvés con eso y está bueno, digamos, volver a terapia y que te enseñen, o sea, en terapia no es una contención, la terapia es, te enseñan a arreglarte. Daniel me decía, ¿viste esas naves que van al espacio y saben autoarreglarse cuando se rompen? Bueno, eso es lo que hacemos en terapia. Te damos las herramientas para que vos puedas autoarreglarte y autogestionar tu todo. mm. Entonces, las caídas, las recidivas, las primeras veces era muy chocante porque, che, esto yo ya lo había superado, pará, está de vuelta. Entonces, creo que es importante el tratamiento para mejorar y después la contención en las recidivas. El paciente cree que se cura y listo, no, es algo crónico. Entonces, las caídas son normales, hay que normalizar eso, de que las recaídas son normales. Pero hay gente que Mm. se asusta muchísimo en la Y va recaída y tan no vuelve bien a y de terapia, pronto... Mm, pero cuando tienen recaídas y no vuelven a terapia, hacen, exacto. ¿entendés? Y Mm, no, y todo no sirve, y dejan la medicación, y sí. hacen un lío tremendo. Mm. No, no hay que hacer lío, hay Y que no tan hacer, dolor de cabeza a veces, pero bueno, dejo la terapia, dejo los es que medicamentos, dejo todo. Mm, dejo todo porque tuve una recaída y bueno, y no, ¿me entendés? No, o sea, mm, sabés que estás viviendo con algo crónico que vas a tener toda tu vida. Y vas a tener mejoras y desmejoras y todo, pero no es. Lo que pasa es que en el TOC hay mucha vergüenza y por ahí las recaídas dan vergüenza o dan como.
no Sí. soy suficiente o no lo intenté, y no es culpa de uno la recaída. La recaída no es culpa de que no lo intentaste y no todo es voluntad en el TOC. Mm, Es algo muy difícil, las exposiciones yo las hacía todas en casa porque eran cosas de chequeo en casa y cada tanto con Daniel hacíamos alguna cosa en el consultorio, pero y yo al principio la pasaba mal cuando veía la lista y decía, bueno, tengo que hacer. Él me decía, elegí las tres, hacé la lista, ok. No me dijo empezar con los 85. Elegí tres más fáciles, ok. mm, Estos Tampoco. tres, bueno, vamos. Exacto. Mm, Fue, fue tan gradual, fue muy gradual y yo se lo voy a agradecer siempre, porque yo a veces escucho chicos que para los que las exposiciones son como más o menos que te tiran en una olla de agua hirviendo. mm, Y por suerte Daniel me lo hizo tan gradual y sin apurar ningún tiempo que mm, yo lo sufrí, pero sufría la exposición, pero no sufría la presión de tener que hacerlo en un tiempo, o yo agradecí mucho eso, mm. esa forma de trabajo. Hay casos y casos, ¿no? Hay paciente, Así, paciente y estilo y enfoques terapéuticos variados. Algunos son más estrictos, otros son más validadores. Hay distintos tipos. Por eso yo siempre digo que no somos todos los psicólogos para todo, ¿no? A mí me gusta tener, Natalia, un punto intermedio entre disciplina y validación, ¿no? Como a veces si uno se claro, equivoca o son distintos tipos de pacientes, distintos tipos de perfiles. Hemos tenido escuelas terapéuticas diferentes de formación. Y si bien esos protocolos existen, ¿no? Protocolos de inundación para TOC no se usan tanto. Los pacientes van a salir arrancando, no van a querer. Y van a ver como la terapia como algo aversivo, como algo donde te van a castigar o no sé. claro, sí, sí. Es como ir a la iglesia, bueno, vos que hablas del toque religioso, es como ir a la iglesia y que te digan, vos sos culpable, te haces el infierno. Te vas, te No, vas. no, o sea, no Mm. es bueno que la terapia con TOC se asocie a algo, a un momento espantoso, porque obviamente vas a dejar la terapia. O Y sea, tiene que cometemos ser errores, algo. ¿ah? Los terapeutas a veces nos O sea, equivocamos. Mm. el paciente necesita alguien con quien hablar, porque Daniel fue la segunda persona con la que ya hablé en 41 años de TOC. El primero fue Mm. mi psicoanalista. La segunda persona en 41 años de las que yo le pude contar del TOC fue Daniel. Y bueno, y el psiquiatra, pero yo no podía hablar con mis amigos, no podía hablar con mi familia, no podía hablar con. O sea, tengo esto, le dije a mi marido, a nadie más, pero ¿cómo le explico? Porque yo, cuando llegué a lo de Daniel a los 41 años, no sabía los síntomas, pero no sabía qué me pasaba. Sabía el nombre y los síntomas. Y yo le pregunté a Daniel, Daniel, ¿qué tengo? ¿Por qué me pasa esto? Yo no entendía lo que a mí me pasaba. Y él me lo tuvo que explicar para yo podérselo explicar al resto, porque yo sabía lo que me pasaba, pero no sabía por qué. Es como si tenés diabetes bueno, pero ¿qué es la diabetes? Pero en mi caso era más necesario saber por qué. Yo no sabía que había compulsiones, no sabía que había obsesiones, no sabía el mecanismo del TOC, no lo conocía. Y estuve 41 años en la niebla, porque en psicoanálisis jamás, pero jamás me dijeron, tenés estos puntos. Y ya está, y punto. Y yo nunca quise investigar en la web porque me daba miedo, no sabía las fuentes, pero que me hayan explicado lo que tenía, ahí fue el primer alivio, fue uno de los primeros. Eso hace muy bien. La Decir, mira, psicoeducación. ¿Qué me está pasando a mí? acá hay un libro donde está lo que a vos te pasa. Pero entonces no Mm. es a mí, hay más gente a la que le pasa. Eso. Sí, no, no te puedo creer, pero es como que vos sentís que te pasa a vos solo. Y cuando Mm. ves un libro de gente que estudió y lo que te pasa a vos, no es que sos un extraterrestre, sino que, no, pará, esto está documentado. Entonces yo leía después, digamos, bibliografía que me daban mis terapeutas. Yo leía y digo, sí, yo soy, sí, a mí me pasa esto, esto, y digo, pero es para ustedes por ahí es obvio, pero para un paciente ver que te describen todo lo que te pasa es, Mm. Es ah, verdad. entonces no soy una normal, no soy un alien, no soy un. Mm. Porque uno no entiende lo que le pasa y es un alivio Mm. tremendo decir, por suerte hay gente que me puede ayudar, porque yo Es creía que verdad. ya nadie me. Sí. Eso. Yo, al igual que tú, también tuve la sintomatología de niño, que yo ya lo hice público hace poquito. También de chico con las obsesiones religiosas y hacía rituales de lavado de manos, no por contaminante, que esto igual hay que tener claro. Los rituales de lavado de manos a veces no solo son por contaminante, era por limpiarme el pensamiento. Y de tres en tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por la temática Ah, religiosa. era como un agua bendita.
Es... Era como un agua bendita. Claro, que según mi pensamiento Sí. obsesivo para limpiarme el pensamiento. Y me acuerdo que en Halloween no podía comer nada, porque si yo comía algo, quedaba contaminado a nivel, digamos, diabólico. De la maldad. Y Claro, de la después tenía maldad, la sí. obsesión de que tenía que ser entonces la persona más buena del mundo. Y si yo cometía algún error o algún pecado, porque somos seres humanos y nos equivocamos, me sentía con una culpa obsesiva, pero terrible, horrible. Es que la gente te dice, bueno, pero, a ver, vos no sabés Bueno, que es irracional, vos no mm, sabés que es ridículo. O sea, si ya sabes que no es verdad, ¿por qué te pones, por qué te enganchás? No pienses más. A ver, yo sé, yo llegaba a mi casa de trabajar, colgaba el saco. No, lo volví a colgar. No, lo volví a colgar. No. Y esos picos de ansiedad, si vos me decís, eh, a ver, el saco está colgado, chau, andate, no puedo. O sea, ¿estás consciente de que tu pensamiento no es irracional? Sí, estoy plenamente consciente de que y no es yo, bueno, racional. el buen grado de insight, de Pero lo conciencia, que yo lo este, sé, pero no puedo dejar de hacerlo. pero la ansiedad que me provoca eso es Exacto, como es si muy tuviese un alta. león enfrente. Sí, es Es como verdad. ponele el coco en el placar. Bueno, qué sé yo, vos ves una película de terror y te vas a bañar y decís, Ah, para mí era terrible y yo antes. conozco, no, a ver, no solo a mí, yo conozco amigos que han contado que por ahí ven una película de terror y se están bañando y corren la cortina a ver si hay alguien. ¿Sabés que es irracional? Pero igual te da la ansiedad. A ver, eso no es TOC, pero quiero decir como, para explicarlo con algo, cuando uno termina de ver una película de terror, todos los miedos que tiene, uno sabe que no son verdad, pero eso no, saber que no es verdad, no disminuye la ansiedad. O sea, no te calma eso. Es como si tenés un león enfrente, es una ansiedad terrible, terrible, terrible. Y el tratamiento que es enfrentar esa ansiedad y no hacer lo que eso es algo que se tiene que hacer con mucho cariño, porque si el paciente se siente presionado y empieza a notar que falla y todo, se va, chao, ¿viste? Y es bastante probado empezar una terapia como para tener que dejarla. Entonces, tiene que ser hecho con el mayor amor y paciencia del mundo. Es más, una vez yo le dije a Daniel, porque, a ver, no es que mi recuperación fue wow, qué genial. Una vez le dije a Daniel, ay Daniel, en este hice trampa porque me daba vergüenza, porque tenía que poner más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. Y dije, no, mira, acá hice un poquitito de trampa, y bueno, y este no lo completé, y la otra noche no, lo tenía que hacer diariamente. Y él me miró y me dijo, mira Natalia, esto yo no lo puedo hacer por vos, nadie lo puede hacer por vos. Mm, Y Daniel me hacía muchos chistes, todo era muy amena la sesión, pero cuando se tenía que poner serio se ponía serio. exactamente. Y, Eso hay que y- hacer. y entonces, sí, y entonces varias veces se puso serio. Mm, eh, y ese día llegué a mi casa como con un vacío y dije, es verdad, o sea, no es por osmosis que vos te curas no, no, aquí hay que hacer para A ver, mejorar. lo Ah, que te quiero decir es que no es que yo fui una alumna muy bien 10 desde el principio, yo llegué negada, ¿entendés? Llegué, ¿qué hago acá? No, ¿qué me va a decir? ¿Qué sabe? Tenía ganas de ir. Y terminé, ya te digo, 5 años de terapia y estoy muy agradecida y muy contenta, pero porque me tuvieron paciencia, voy a hablar de mí, lo que yo necesitaba era mm. paciencia, no volver a salir corriendo de ese lugar. Oye, Natalia, te agradezco mucho para ir cerrando ya esta entrevista. También nombraste algo que vamos a alcanzar a hablar un poquito nomás de eso, de lo que se conoce como el TOC-P, ¿no? El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que en el fondo, si lo explicáramos funcionalmente, eso sería ser como sobrecontrolado. En el fondo de la estructura, la rigidez, que es distinto del TOC. Aquí, recordemos, Claro, en el pero no canal es ya lo hemos TOC, dicho. es Exacto, son diferentes, eso, quiero porque aclarar el, eso. el TOC tiene que ver con obsesiones y compulsiones, que aquí ya lo hemos dicho, obsesiones, pensamientos, ideas, imágenes o sensaciones físicas de carácter intrusivo involuntario, que puede ser chequeo, contaminantes, religiosas, sexuales. Bueno, hay distintos subtipos de... El TOC es siempre el mismo, pero tiene distintas temáticas, distintas fachadas. Después las compulsiones, que es todo acto motor o mental privado que se hace para disminuir el malestar de esa obsesión intrusa involuntaria. Pero después tenemos otro perfil. Es una trampa. Sí, 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 Un sí. monstruo muy fuerte, muy duro. Que las Pero se confusiones son puede, una trampa porque son los... sí,
te lleva en Te como una calma un espiral ratito, después te descendente pide y más, te pide más, te pide más, te pide más. Bueno. Y después tenemos el TOC-P, o lo que se conoce como el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que tiene que ver más con algo a nivel de estructura de personalidad, de cómo la persona configura su mundo de una manera más rígida, poco flexible, y casi siempre esos perfiles lo encontramos a veces en médicos, tú que eres médica, porque a veces te buscan esas carreras por la estructura que hay, sí, psicólogos, abogados, ingenieros. ortodoncista, sí, 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 sí. Claro, El entonces ortodoncista es muy así de yo lo perfil. hago Para bien. nosotros, Mm. sí, exacto. Y el problema del trastorno obsesivo de personalidad, porque hay mucha gente que, o sea, a mí mi psicólogo me dijo, vos estás enferma de perfección. Hay mucha Un gente que perfeccionismo envidia esto rígido. y digo que no es Mm. nada, que no es nada para envidiar, porque, ay, bueno, entonces si vos haces las cosas perfectas, ay, yo quisiera Sí, ser como vos. exacto. No, es estresante porque también después hay enojos, ¿cierto? Propio de este perfil, cuando las cosas no son como yo Claro, porque quiero, vos como yo decís, digo, como yo bueno, espero. no solo eso, sino que vos decís, ¿y cuál es la parte mala de hacer las cosas perfectas? Yo quisiera hacer las cosas perfectas como vos. Es una perfección que interfiere con la finalización de tareas. Exacto. O sea, no terminás nunca de hacer lo que estás haciendo. Entonces, No, y la hay- envidia no. Yo al contrario, yo envidio a la gente que puede hacer las cosas en 2 minutos, ¿me entendés? Y por ahí mm, esa gente que el hace las cosas en dos tiempo. minutos tiene la fantasía de que envidia a alguien que, ay, vos tenés tanta paciencia, qué suerte que tenés la paciencia de hacer esto tan bien. Y no, yo preferiría por ahí hacer las cosas más así nomás, pero no puedo. Y aquí tenemos la diferencia de esas palabras que son más clásicas, ¿no? Que derivan del psicoanálisis, pero que se usan para el tratamiento del TOC, la egodistonía y la egosintonía, ¿no? El TOC es Sí, egodistónico, me genera malestar, las obsesiones me hacen sentir mal. En sí, cambio acá el TOC es egosintónico. Es que yo estoy bien así, ¿por qué el resto no me entienden a mí? claro, claro, sí, sí, sí. No, a ver, por supuesto. Eh, todo esto te lo cuento después de haber ido a terapia y que me hayan explicado lo que es. A ver, Exactamente. antes de ir a terapia yo No. estaba orgullosa Exacto. de cómo Ahí yo va. hacía las cosas Eso, muy y bien. nadie las Mm. puede hacer tan bien como yo. Ahí está la Entonces Martín me diferencia. decía, ¿te Mm. ayudo con esto? ¿Te ayudo con esto? No, 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 déjalo, hago yo, porque él no lo va a saber hacer como yo lo hago. Claro, yo Entonces, lo hago bien, tú no sabes. Mm. nos teníamos que ir de viaje, bueno, ¿te ayudo a colgar la ropa? No, 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 yo estoy bien, faltaban 5 minutos para que venga el remis. Me faltaba colgar medio tacho de ropa. No, 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 no. Yo puedo, porque Martín la va a colgar mal y no se va a secar, ¿me entendés? O sea, eso sí te interfiere en tu vida, porque Mm. son peleas y cosas y llegar Totalmente. tarde y son Sí. palos en la rueda. Y no Mm. podés delegar tarea porque vos pensás que el otro no lo puede hacer también. Pero ahora del otro lado del mostrador, después de haber hecho terapia y todo, muy bien lo que vos decís de aclarar, yo ahora Sí. veo la parte negativa, pero antes para Decir, mí era súper estaba feliz. súper bien, ¿no? Súper bien. Y es desgastante, ¿no? Porque las personas se cansan, se desgastan. Y tú que el ejemplo de tu marido, a nivel familiar igual lo mismo, ¿no? Las familias como que se estresan. Aquí igual Bueno, hay que dejar claro. nosotros, Perdóname, Natalia, sí, igual que claro, no es que eh, sean las personas con TOC no son personas malas, porque a veces se dice, ay, este tiene perfil obsesivo. No, incluso todo lo contrario. A veces hay un buenismo patológico. En los perfiles obsesivos hay muchos temas de buenismo patológico. Y por el otro lado, las personas que tienen este tema del TOC-P o lo que conocemos como el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo tampoco, sino que hay mucho tema de sobrecontrol, de que las cosas se salgan perfectas, sí, bien y sí, bueno, y hay también otro tipo de características. claro. Mira, lo último que te cuento del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, nosotros tuvimos que pintar esta casa donde estoy ahora cuando nos Mm, mudamos. Y vino mi cuñada, vino mi familia a ayudar. mm. Bueno, vamos a pintar los zócalos. No, 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 deja que lo hago yo. O sea, para mí todo el mundo hacía las cosas mal y Sí, yo es decía, verdad. y yo veía cómo hacía y yo estaba con una parecita Mm, así, Martín, bueno, dale, que así no vamos a terminar nunca. Y yo, exacto. dice, no, 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 pero para que acá tiene que quedar así, lo lijaba y le ponían enduido, lo lijaba, le ponían enduido y pasaban las horas y las horas. Y cuando me criticaban yo decía, pero no entienden nada, o sea, no se dan cuenta que si queda mal la casa después, o sea, ellos quieren hacer todas, o sea, yo pensaba que ellos estaban mal. Claro, ellos Mm, quieren hacer todo rápido, todo así nomás, claro, no mm, sé qué, y yo me mm, enojaba mucho, ahí sí me enojaba, exacto. porque bueno, a ustedes les gusta hacer todo así nomás, y no es que les gustaba hacer todo así nomás, sino que no era normal el nivel de perfección que yo tenía. Y Exacto. unas peleas y unas cosas y unos gritos vos porque no nos podíamos entender, no Mm. había manera de encontrar un punto medio.
Es complejo y a ti te costaba, ¿no? Por la rigidez que había a nivel de pensamiento. Ahora está más flexible, se nota incluso en cómo dialogas y conversas conmigo, la flexibilidad que fuiste consiguiendo. Te felicito mucho a lo largo de tu tratamiento. Para que vean las personas que es posible. Van a ver algunas cosas, quizás a veces, de vez en cuando, pero te vas haciendo cada vez más flexible, flexible. Bueno, puede ser así, puede ser así, Sí. etcétera. Mi psiquiatra me dijo, cuando vayas a un café, no te sientes siempre en la misma mesa. Mm, Cambia de mesa, cambia de exacto. café, Para ir haciendo la porque se trata exposición. de romper la rigidez. Exactamente. La ropa, colgala de maneras distintas, no siempre la misma media en el mismo. No, no, no. Colgala un día sí, otro día sí, pero es un ejercicio que cuando lo vas haciendo te va rompiendo toda esa estructura. ¿Entendés? Y te cuesta decir, no, la media sí, no se va a secar. Y vos después te das cuenta, pero después de años, Tiempo. decís, Mm, la verdad que la que estaba mal era yo, y yo no lo veía. Para mí estaban exacto. mal los otros. Y sin un ánimo de sentirse culpable, autocompasión hacia ti misma, hacia nosotros mismos, decir, bueno, me va a costar, pero quiero cambiar, modificar, por amor a mí y a otros, a mi familia en este caso, ¿verdad? Bien, Claro, porque gracias a eso yo puedo trabajar mejor, puedo llegar más a horario, puedo relacionarme mejor con la con gente, los seres humanos, porque con las todas las personas, áreas de tu vida se afectan, se deterioran. es todo un desastre tu vida, obvio, sí. Exacto. De ahí el término ese más DSM, ¿no? De trastorno personal que te va a afectar a nivel de vínculos, ¿no? Que también hay otros perfiles de los cuales no vamos a hablar hoy día tampoco, pero que hay otros perfiles a nivel de personalidad y por eso es que a nivel de vínculo se afecta, ¿no? O se generan complejidades. Bien, Natalia, te quiero agradecer Todo, eh, todo. que hayas participado Bueno, acá. Me gustaría que dieras unas palabras finales a lo que tú quieras, las familias, tratarte, lo que tú quieras, este espacio para ti. no, yo quiero hablar a las personas, me quiero dirigir especialmente a las personas que tienen TOC o que ven que tienen esta cosa de que no pueden delegar tareas, que son muy rígidos y no se animan a ir a terapia. A esa gente le quiero decir. Mm, Eh, Hay mucho en la tele, hay mucha desinformación, o sea, mm, es tanto verdad. Martín como mucha gente trata de llevar información de calidad y de cómo son verdaderamente las cosas, Mm, pero lamentablemente tenemos películas, cosas que mm, se ríen de nuestros síntomas, hay mm. mucho estigma. Entonces, eh, empiecen el tratamiento, o sea, por más que crean que no va a funcionar, inténtenlo. O sea, inténtenlo porque para recuperar su vida, porque todos merecemos ser felices y tener una segunda oportunidad. Y lo que voy a decir como mensaje final es que sí se puede, sí se Bien, sí, es puede verdad. recuperar. Tú y yo damos fe de eso, ¿no? Porque vivimos el cuadro, fue complejo, ya uno ahora está bien. Yo después que no necesité ni fármaco, nada. Sé que hay casos diferentes, ¿no? Sé que hay casos distintos, pero Sí, 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 Es sí. posible vivir sin TOC. También a veces te estresa, puedes tener que hacer alguna activación, pero después sé que Álvaro Flores lo dijo en una entrevista que le hice hace poco. Hablaba también de eso, que es psicólogo, pero después ya se va y consigues aceptación y herramientas, como te dijo tu psicólogo, para que uno mismo sepa cómo Sí, ayudarse a sí mismo y ayudar a otras personas si es que uno quiere esa opción de vida, ¿no? Porque es una elección de vida al final. por eso. Tolerar la Claro, incertidumbre, pero la exposición. sí, o sea, el mensaje de esperanza es, sí, hay gente muy capacitada que los puede ayudar. O sea, Mm, no se queden solos con esto, no se encierren, salgan, hablen con alguien, con un amigo, con quien sea, y traten de acercarse a la terapia porque de verdad funciona. Y lo mío no era un caso fácil y les puedo mm, decir que el alivio es enorme de recuperar tu vida, de poder hacer las cosas que te gusta, de poder trabajar, tener amigos, poder hacer tu vida y que el TOC no maneje tu vida. exactamente. Porque es como que yo le decía a mi psicólogo, no me quedan gigas, no tenía gigas para pensar nada, estaba todo el tiempo pensando que no me agarre, que no me agarre, que no me agarre. Te ocupa toda tu cabeza y ahora yo tengo gigas para aprender a manejar, ir a patín, trabajar mejor, o sea, ahora tengo gigas en mi cabeza. Tener TOC es como un celular explotado que no tiene gigas. No podés pensar en otra cosa, no podés funcionar. Eso era. Así que bueno, besito, muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias por venir. Y ya ahí vamos a estar publicando, ¿cierto? Este capítulo del canal. Nos despedimos. Que estén bien. Gracias. Chau. Ok, bueno.